Hermanos y hermanas, que nuestro Padre Celestial Jehová y el Señor Jesucristo bendigan a los hermanos y hermanas, poniendo una fe completa dentro de los hermanos y hermanas. El 21 de septiembre de 2022, en ese día, el Padre Celestial le dio 2 veces sueños proféticos al hermano Heber. Estos 2 sueños le enseñaron al hermano Heber: no seas una persona de poca fe, ten una fe completa. Porque ser una persona de poca fe puede hacer que, debido a la poca fe, uno mismo se quede sin fuerzas. Primero, el Padre Celestial le dio al hermano Heber un sueño, en el que vio al hermano Heber caminando por una carretera. Debajo de esta carretera había una barandilla que la rodeaba, ya que la altura hacia abajo era considerable. Por eso estaba la barandilla. Pero de la carretera, a unos 50 metros de distancia, a 50 metros por debajo de la carretera, había varios dragones grandes. Esos dragones eran muy grandes, aunque quizás no tanto, tal vez del tamaño de un cubo de agua, del tamaño de un cubo. Los dragones estaban debajo de la carretera. Entonces, el hermano Heber dijo: esos dragones grandes, aunque están algo lejos de mí, a unos 50 metros, voy a buscar piedras o ladrillos para lanzárselos. Así que el hermano Heber, justo debajo de sus pies, encontró un ladrillo bastante grande. El hermano Heber planeaba lanzar este ladrillo hacia abajo, con la intención de golpear a esos dragones que estaban abajo. Justo cuando se disponía a hacerlo, un hermano vino de inmediato a detener al hermano Heber, deteniéndolo al instante y diciendo: no les lances nada. Si atacas a este dragón, entonces el dragón te atacará. No le lances nada. Entonces, el hermano Heber soltó el ladrillo y no lo lanzó. De repente, al final, como el hermano Heber no atacó al dragón, sucedió algo. Y es que debajo de la carretera, donde originalmente había una barandilla, de repente la barandilla se derrumbó. En cuanto se derrumbó la barandilla, el hermano Heber estuvo a punto de caer al vacío. Ese fue el sueño que tuvo. Es decir, la barandilla. Originalmente había una barandilla muy firme, pero el hermano Heber tuvo miedo. Al escuchar a ese hermano decir que no debía atacarlo, él mismo no lo atacó. Entonces, la barandilla se derrumbó de inmediato, haciendo que el hermano Heber casi cayera por el borde de la carretera. Estuvo a punto de caer. Entonces se despertó del sueño. ¿Y qué nos enseña este sueño? Este sueño nos está enseñando a no ser como Pedro, a no ser personas de poca fe. Esos dragones grandes del sueño, que probablemente eran unos 5 o 6, o tal vez 6 o 7. ¿A qué se refieren estos dragones grandes? Estos dragones grandes se refieren a los ángeles caídos, espíritus malignos, o a personas que pertenecen a los ángeles caídos. Esos son los dragones grandes. Entonces, a esos dragones grandes, ¿acaso debemos tenerles miedo? En ese momento, el hermano Heber, al principio no tenía miedo, pero más tarde, cuando no se atrevió a atacar, en su lugar, la barandilla se cayó. Entonces, el hermano Heber vio a ese hermano siendo atacado por el maligno. Así que huyó desesperadamente. Es decir, no debemos tener miedo. Debemos atrevernos a desenvainar la espada, al enfrentarnos a lo que pertenece a Satanás. Estos ángeles caídos, estos espíritus malignos, no tengan miedo. Entonces, hermano Heber, esta barandilla debajo del camino, la que está al borde del abismo. ¿Qué es esta barandilla? Esta barandilla es la protección de Dios. La protección de Dios y del Señor Cristo. Si el hermano Heber fuera valiente y lanzara una piedra, la lanzara con fe, ¿podría vencer al gran dragón? Definitivamente vencería al gran dragón. Teniendo fe, sin duda vencerá al gran dragón. Es decir, la fe nos hace vencer. Por eso decimos: no seamos personas de poca fe. No tengan miedo. Así es este sueño. Enseñando a Heber que, en ese momento Heber estaba en el 21 de septiembre de 2022. Su estado de vida en ese periodo era justo así: temeroso y asustado. Sin fe. Luego, después de este sueño, el mismo día, en ese momento el hermano Heber, cuando tuvo miedo de caerse, sintió que le temblaban las piernas, con mucho terror y miedo. Esto significa que nos dice que no tengamos miedo. Si no atacamos al maligno, entonces nosotros podríamos
ser atacados por el maligno. No tengan miedo. Hay que tomar decisiones valientes, para destruir al maligno, y también tomar decisiones con firmeza y valor. Ese mismo día, Heber tuvo otro sueño. Este sueño fue que soñó que el hermano Heber trepó a un árbol. Por alguna razón desconocida. De repente estaba en la copa del árbol. Ese árbol era muy grande. Y en la copa del árbol había una rama. El hermano Heber se paró sobre esa rama. Y luego con la mano se agarró de un lugar. Y entonces sintió que era muy peligroso. Extremadamente peligroso. Pero al lado de este árbol había otro árbol. Ese árbol, de distancia de este árbol, estaba a solo 20 a 30 centímetros de distancia. Con que el hermano Heber se atreviera a pasar al árbol de al lado, estaría absolutamente seguro. No habría ningún problema. Pero el hermano Heber, debido a que tenía muchísimo miedo, se aferró fuertemente a este árbol, incapaz de dar ese paso. Así que no pudo cruzar. Y después tuvo mucho miedo. Le temblaron las piernas. Entonces, al mirar en el sueño, al mirar hacia abajo del árbol, sintió que estaba muy alto y en peligro. Originalmente solo necesitaba cruzar una distancia de 30 centímetros para poder llegar al árbol donde el hermano Heber estaría a salvo. Pero el hermano Heber, no tenía el valor, ni me atrevía a cruzar, temiendo que si cruzaba, y si no lograba cruzar, entonces me caería. ¿Qué pasaría? Tenía esa preocupación. Así que en el sueño, mis piernas también se debilitaron. Sentí mucho pánico. Y me desperté del sueño. Esos dos sueños los tuve el mismo día. Es decir, el año 2022. El 21 de septiembre. Tuve esos dos sueños. El significado de ambos sueños es el mismo. El significado de los dos sueños es no tener miedo. Sé fuerte y valiente. Si te atacan ángeles caídos, no tengas miedo. Si te encuentras en una situación peligrosa, tampoco tengas miedo. Enfréntalo con valentía. Y vencerás. Nos está enseñando que no tengamos miedo. Hubo una vez en que Pedro caminó sobre el mar. En ese momento, cuando el Señor caminó sobre el mar hacia él, Pedro dijo: Señor, si eres tú, caminando sobre el agua, mándame a ir a ti. Desde aquí, bajando de la barca, y caminar hacia ti. Entonces el Señor dijo: Ven. Y Pedro descendió de la barca para ir hacia el Señor Jesucristo. Pero Pedro, después de dar unos pasos, se dio cuenta de que el viento y las olas eran muy, muy fuertes. Al ver la gran tempestad, Pedro tuvo miedo. Al tener miedo, ¿cuál fue el resultado? El Espíritu de Dios ya no estuvo con Pedro. Entonces Pedro comenzó a hundirse inmediatamente en el mar. El Señor Jesucristo lo sostuvo de inmediato. Cuando Pedro se hundía en el mar, dijo: Señor, sálvame. Entonces el Señor lo sostuvo. Y después de subirlo a la barca, dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué tuviste tanto miedo? Es decir, no tengas miedo. O sea, no seas una persona de poca fe. Porque sabemos que nuestra vida y muerte no se verán afectadas por enfrentar cualquier peligro, para determinar nuestra situación de vida o muerte. Peligros, enfrentar todo tipo de peligros. La persecución policial, o la persecución familiar, o que familiares no creyentes llamen para hostigarnos. Estas cosas no podrán conmovernos en nada. No podrán conmovernos en nada, porque a menos que el Padre Celestial lo permita, para hacernos pasar por esta tribulación, no la experimentaremos. Si el Padre Celestial no lo permite, si el Señor no lo permite, no pasaremos por esta tribulación. Pero si nosotros, por miedo y cobardía, hacemos que el Padre Celestial y el Señor digan: tiene tanto miedo, así que no estaré con él. No confía en mí, así que dejaré que pase por el dolor de esta prueba. Pero si tan solo creemos, entonces la prueba pasó. Porque ya ha creído. El Padre Celestial y el Señor debe proteger a nuestro Padre y al Señor. Debe proteger a los que creen. Tal como el hermano Heber hace un momento dijo en el primer sueño, debido a la del hermano Heber, incredulidad y cobardía. Originalmente, debajo de este camino, en el lado del acantilado, estaba rodeado por una barandilla muy firme. Pero debido a que el hermano Heber tuvo miedo y cobardía, no se atrevió a golpear a ese dragón. De repente, la barandilla se derrumbó. El hermano Heber casi se cae. Entonces sus piernas se debilitaron, y se despertó sobresaltado del sueño. Lo que significa que, sí, el hermano Heber tiene miedo y cobardía, y no tiene fe en Dios. No cree. Entonces Dios abandonará a Heber, y dejará que el hermano Heber sufra un gran dolor. Pero sí, el hermano Heber se fortalece y se llena de valor,
y lanza la piedra con valentía. Entonces, por el contrario, sus pies se mantendrán más firmes, y tendrá más fuerza. Esto nos enseña que, si nosotros enfrentamos algunos contratiempos, o en el futuro, la persecución de la policía, o los miembros de la familia, siguen llamando y diciendo, si sigues haciendo esto, y no nos escuchas, y tampoco contestas el teléfono, entonces llamaremos a la policía, llamaremos a la policía. Si ellos dicen, llamamos a la policía, llamamos a la policía, y nosotros decimos, ay, no hace falta que llames a la policía, contestaré el teléfono, contestaré el teléfono. Si es así, ¿no nos estarían llevando de la nariz? Si decimos, ay, por favor, no llames a la policía, te lo ruego, entonces tal vez realmente, la otra parte dirá, bien, él caería en la trampa, llamaré a la policía, incluso si, originalmente, no planeaba llamar a la policía, solo estaba hablando por hablar, solo lo decía para amenazar, voy a llamar a la policía, al ver que tiene tanto miedo, llamaré a la policía de verdad, para que se asuste por completo. Entonces la otra parte tendría esta idea. Satanás le pondrá esta idea diciendo, la otra parte tiene miedo, ni siquiera cree que el Señor lo ayudará, no cree que su Señor tenga poder, ya que cuando llaman de su casa, se muestra tan cobarde, entonces realmente haré que su hijo llame a la policía, o que su hija llame a la policía, para intimidarlo, para que ella no pueda hacer la obra de Dios. Entonces habremos caído en la trampa. Si la otra parte quiere llamar a la policía, o no, no tenemos miedo. Llame o no llame. No nos dañará ni un solo cabello. Ni un solo cabello caerá al suelo. Solo debemos confiar en el Señor. Cuando estemos bajo presión, le diremos a nuestro Padre Celestial. Le dice a nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Señor, seguramente nos protegerán. Este Señor en quien creemos, es a quien, en nuestras tribulaciones, clamamos a Él. El Señor que seguramente nos ayudará. Al igual que Pedro, quien en su debilidad en ese momento dijo, Señor, sálvame. El Señor inmediatamente tomó su mano y lo salvó subiéndolo a la barca. Pedimos no tener miedo, en cualquier lugar, no tener miedo de nada, en nosotros, que hacemos de Dios, la obra de su santo ministerio, el Espíritu en nuestro interior, no debe permitir que la gente de Satanás, con sus palabras, entren en nosotros, y nos entristezcan, o nos hagan acobardarnos y tener miedo, porque Satanás quiere usar a nuestros familiares incrédulos, para meter palabras de amenaza, dentro de nosotros, y luego nosotros digamos, ay, tenemos mucho miedo, y nos asustamos mucho, mucho miedo, y al final, por descuido, nos convertimos en incrédulos, los que creen, incluso si ellos llaman a la policía, si llaman a la policía, e incluso si traen a la policía, ¿qué pueden hacer? Lo que el Señor nos permita, será como deba ser, no cambiará porque ellos llamen a la policía, o porque ellos nos persigan, porque este Señor, en quien creemos, gobierna el Hades y la muerte, todos los ángeles caídos, están bajo el control del Señor, Él puede hacer que ellos sean destruidos cuando sea, y cuando Él quiera. Si ellos nos atacan, entonces clamamos a nuestro Señor, y el Señor nos protegerá. Debemos ser fuertes y valientes, al igual que el hermano Heber, que subió a ese gran árbol, y luego tuvo mucho miedo, y por el miedo le temblaron las piernas. Había solo una distancia de 20 o 30 centímetros, una distancia tan corta, y no se atrevía a cruzarla. Eso es por cobardía. Incluso una prueba tan pequeña, no la pudo superar. Pero si somos fuertes y valientes, entonces, por más grande que sea la prueba, aunque todo el mundo venga a atacarnos, seremos más que vencedores. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.